Vamos a entonar un último canto, hermanos. Vamos a entonar este canto titulado El amor de Cristo.
Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Gracias a Dios porque podemos alabar a nuestro Señor de manera libre. Gracias a Dios por ello. Vamos a prepararnos para escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios en esta ya tarde. Les invito a abrir sus Biblias ahí en Mateo capítulo 21. Vamos a Mateo capítulo 21. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Mateo capítulo 21, del versículo 1 al versículo 11. Vamos a hacerlo de manera alternada, así como están en sus lugares. Y lleva por título esta porción de la palabra, la entrada triunfal en Jerusalén. Inicio posteriormente ustedes y nos unimos en el versículo 11. La palabra de nuestro Dios dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Dejo el tiempo a nuestro hermano Ezequiel. No, ¿ya? ¿Ya se oye? ¿Se oye un poco? ¿No? Desde el púlpito. Ese uso. Permítame. Muy bien, pues buenas tardes a todos nuevamente. Gracias a Dios nuestro hermano ya nos ayudó con la lectura de la palabra y hoy vamos a meditar en este pasaje que leímos de Mateo capítulo 21, versículo 1 al 11, el cual nos habla de la entrada triunfal de nuestro Señor. Antes vamos a orar para iniciar. Señor, estamos delante de tu presencia en este día, dándote gracias, porque en tu amor y tu misericordia, Señor, tú nos elegiste como tus hijos
Y llegado el tiempo, el momento, Señor, el Evangelio llegó a nuestra vida, a nuestro corazón. Alguien nos compartió de tu palabra y pudimos creer. Hoy, Señor, que te conocemos y que conocemos tu revelación que está en tu palabra y vemos, Señor, todo lo que tú hiciste por nosotros, Señor, te alabamos. En especial en ese día recordamos que un día tú te declaraste como rey y tú eres nuestro rey y a ti, Señor, nos debemos. Tú eres el que nos da la vida, tú eres el que dio su vida por nosotros para que tuviésemos salvación. Y, Señor, hoy venimos para alabarte, para adorarte, pero también para recordar ese momento tan especial en el que, Señor, pues tú entraste a la ciudad de Jerusalén para anunciar que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, bendice este tiempo, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, nos enseñe por medio de tu palabra la importancia de no olvidarnos que tú eres nuestro Rey. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues como cristianos es grato poder recordar ese suceso tan especial como fue la entrada triunfal a Jerusalén. Hoy la gente lo conoce como el Domingo de Ramos y mucha gente hoy pues de manera general llevan sus palmas a bendecir y es en base a esto que sucedió en aquella ocasión. El Señor entró a Jerusalén de una manera humilde, de una manera sencilla, pero con gran poder, con gran autoridad, porque Él es el verdadero Rey. En aquel tiempo, hermanos, de manera general, en la población y especialmente en el pueblo judío había una expectación con respecto a la venida del Mesías, y ellos consideraban que se iba a hacer presente, que se iba a manifestar, pero ellos esperaban al Mesías como un príncipe político, un príncipe judío político, con mucho poder, con mucha autoridad, que se levantara en ese tiempo y los liberar al pueblo judío de la opresión romana, que era el imperio que tenía dominado en ese tiempo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que es Palestina. Y entonces ellos esperaban a un Mesías político con poder para que pudiese liberarlos de esta esclavitud u opresión romana. El Señor Jesús para este tiempo ya había desempeñado su ministerio durante 3 años y medio. Y mucha gente y la población, todos sabían acerca de sus enseñanzas. Habían visto los milagros que Él realizó de una manera tan espectacular, tan poderosa. Y en especial cuando mostró ese milagro de resucitar a Lázaro después de estar 4 días muerto y en la tumba. El Señor lo resucitó, lo levantó, y ahora vemos a Lázaro caminando por las calles como un testimonio vivo del poder de Cristo. Mucha gente se convirtió en ese momento después de la resurrección de Lázaro, que usted la puede ver ahí en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Y entonces, pues había gran expectación con respecto a eso. Pero por una parte había una parte del pueblo realmente que consideraban al Señor Jesús, después de conocer sus enseñanzas, después de ver el poder, lo consideraban como un candidato para nombrarlo rey, el rey de los judíos. Y incluso en otras ocasiones trataron de nombrarlo rey, pero él, pues al no ser el tiempo, él se escapó y se fue lejos de ellos, se alejó de ellos. Pero en ese domingo, un domingo antes de la celebración de la Pascua, el Señor Jesús decidió entrar a Jerusalén
montado en un pollino, con el propósito de mostrar de una manera abierta, pública, que Él es el Rey. Él entró de esta manera y ahorita vemos cómo es que todos entendieron que era el Rey. Esta entrada a Jerusalén marca la última semana en que Él desempeñó su ministerio. A partir del domingo de la entrada triunfal, pues fue toda una semana donde Él desempeñó los últimos días de su ministerio y entonces fue en esa semana donde Él vino a morir en la cruz. En esta semana Él estuvo enseñando a la gente, pero también estuvo confrontando a los judíos, muchos de ellos que realmente ya se habían apartado de la palabra de Dios y que aunque celebraban la Pascua, sus prácticas dentro del templo ya no eran con el propósito realmente de adorar a Dios. Para muchos de ellos realmente estar en el templo era pasar un tiempo religioso o a lo mejor era un tiempo de negocio, pero para muchos de ellos las enseñanzas de Jesús les incomodó porque exactamente tocaba ese punto donde ellos no querían ser confrontados. Esa semana fue una semana de confrontación a los fariseos, a los saduceos, y al final el Señor fue y murió en la cruz por nuestros pecados. Ese es el relato de la entrada triunfal. Así que vamos a ver cómo fue. Y el primer punto es: Jesús se proclamó rey. Él mismo se proclamó como rey. Versículo 1 al 6, nosotros encontramos lo siguiente: cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, dice hasta el versículo 5. El momento había llegado, el tiempo se había cumplido. Jesús decidió entrar a Jerusalén y proclamarse rey. Él es nuestro rey. Jesús escogió en el momento preciso, en el momento realmente donde la ciudad estaba llena de gente, ya que estaba gente de todo lugar para celebrar la Pascua, que era la fiesta principal de los judíos. En esa semana la ciudad de Jerusalén estaba realmente abarrotada de gente, y fue en esta celebración donde Jesús decidió entrar a la ciudad como para declararse rey, pero también fue en esta celebración donde Jesús iba a morir como el Cordero Pascual, como el Cordero que los judíos ofrecían en la Pascua. Ahora Jesús iba a dar su vida como ese Cordero, no solo por los judíos, sino por nosotros y por todas las naciones y por todos aquellos especialmente que creen en Él. Por eso es que como cristianos deberíamos de gozarnos y alegrarnos y llenarnos de alegría, porque hoy que sabemos toda la historia y tenemos la revelación del Señor, nuestro corazón se debe llenar de gozo. Debemos de tener esa actitud de adorar, de servir a nuestro Dios, porque Él dio todo por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él dio todo por nosotros. El Señor entró. ¿Cómo entró el Señor? ¿Cómo fue su entrada? Dice el versículo que leímos: decida la hija de Sión, versículo 5, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga.
Cuando el Señor entró en Jerusalén como rey, no entró con armas o con caballería, sino Él entró montado en un pollino. Como les dije, los judíos tenían una expectativa diferente con respecto al Mesías y al rey que vendría, al príncipe que los liberaría. Ellos esperaban que se levantara un hombre con mucho poder y con mucha fuerza, y que viniera y sometiera al imperio que los tenía subyugados, pero Jesús entró de una manera humilde y de una manera pacífica, montado en un burrito. Cuando Jesús hizo esto, hermanos, Él quería mostrarnos que su reino se caracteriza más por la mansedumbre, por la humildad y por la sencillez. Jesús nos mostró realmente que Él es un hombre humilde, por la humildad y un hombre sencillo. Entró montado en un burrito que nadie había montado, como lo dice el Evangelio de Marcos capítulo 11, versículo 2. Era un animal que era nuevo, era un animal que no estaba manso, podemos decir, porque pues esos animales tienen que amansarlos. Sin embargo, el Señor entró en este burrito. Esta era una práctica que se tenía en la antigüedad. Los gobernantes de la antigüedad hacían estos, y especialmente antes del rey Salomón, los jueces entraban así a las ciudades montados en burritos. Pero después de Salomón, entonces los reyes entraban a la ciudad en un caballo, porque un caballo representaba o era símbolo de poder, de dominio y de guerra. De hecho, muchos de los reyes que entraban a veces llevaban a sus cautivos con ellos, una gran cantidad de cautivos, para que vieran su poder y autoridad que tenían para gobernar y para someter a las personas. Pero nuestro Señor Jesús, hermanos, entró a Jerusalén proclamándose rey en un pollino, porque Él es el rey humilde. Él es nuestro rey humilde, que nació en un pesebre y que los magos le adoraron. Él vino a nacer en un pesebre. Él no nació en un palacio. Él no nació en el palacio del rey. Él nació en un pesebre, pero cuando Él nació, los magos vinieron y le adoraron, porque Él es el verdadero rey. Porque aunque el Señor Jesús no nació en un palacio, ni montó un caballo fuerte, brioso, ni llevaba ropas reales, Él es el más grande rey. Aunque Él no tenía todo esto, Él es el más grande rey. Él es un rey mayor que los reyes en la antigüedad. Había muchos reyes poderosos en la antigüedad. Él es un rey mayor que Salomón, y que el rey Salomón en su tiempo de gloria no hubo otro rey como él, tan poderoso y tan sabio como él. Pero Él es mayor que el rey Salomón. Este rey humilde es mayor que cualquier gobernante en nuestro tiempo, porque Él es nuestro rey. Él está por encima de cualquier rey en la tierra, pues Jesús es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores, y Él es el Rey de toda la tierra. Él es el Rey que gobierna todo el universo. Pero Él entró en un burrito porque en Él se estaba cumpliendo, hermanos, la profecía que leímos en Zacarías, que nuestro hermano nos hizo favor de leer.
Y ahí en Zacarías capítulo 9, versículo 9, nos dice lo siguiente. Desde el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesús se había anunciado, se había profetizado de cómo sería su entrada. Y dice así, Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Él es el rey. En él se estaba cumpliendo la profecía. Cuando nuestro rey Jesús se dirigía hacia Jerusalén, la gente comenzó a proclamarle como rey, tendiendo sus mantos para que él pasara, tendiendo sus mantos para que él pudiese pasar, y algunos cortaron ramas para que el rey caminara sobre ellas. Y como nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 12, versículo 13, algunos cortaron palmas y las tendieron para que pasara nuestro rey. Y algo muy importante, hermanos, que la palabra nos relata, dice que los que iban delante, versículo 9, los que iban delante y los que iban detrás gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana es una expresión de exaltación, de gloria, aún de pedir sálvanos, porque Hosana significa danos salvación, sálvanos hoy. Esta multitud clamaba, gritaba, Hosana al Hijo de David, sálvanos hoy. Toda la multitud venía gritando con gran alegría por la llegada del rey. Muchos venían, dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 37 y 38, que cuando llegaba cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había hecho, que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esta era la multitud, mucha gente. Ahí nos dice, lo que nos dice el Evangelio de San Lucas, no nos dice que solo eran los 12 discípulos que venían detrás de él, sino nos dice que una multitud de los discípulos, y que había mucha gente que seguía al Señor, y que había mucha gente que consideraba que Él era su maestro, y venían gritando y alabando y dando voces. Pero no todos reaccionaron de la misma manera, porque los judíos y fariseos que se sentían amenazados por la presencia del Señor, se enojaron mucho y le pidieron a Jesús que callara a sus discípulos, porque ellos gritaban, Hosana al Hijo de David. Pero el Señor les contestó que si ellos callaban, las piedras mismas hablarían para decir quién es Él. Él es el Rey. Los discípulos no podían callar. Y tú y yo no deberíamos de callar para proclamar y para decir quién es nuestro Rey. Los discípulos no podían callar. Y el Señor les dice y les da esta respuesta a los fariseos que le decían, calla a tus discípulos. Lucas capítulo 19, versículo 39-40 dice, aún las piedras testificarán que Jesús es el Rey. Él es el Rey que está con nosotros. Él es Jesús, hermanos, nuestro Rey manso y humilde, que está por encima de todos,
de todos los reyes, de todos los tiempos, tanto en la antigüedad como en el presente. Él es nuestro rey que tiene toda autoridad. Él es nuestro rey que tiene todo el poder. La gente lo aclamaba, como vimos ayer en el Evangelio de Lucas, porque habían oído sus enseñanzas, pero también habían visto sus maravillas, los milagros que certificaban y que eran sus credenciales con las cuales él se presentaba de quién era él. Ese rey que tiene toda autoridad y que tiene todo el poder, ese rey, a su voz los ciegos ven. A la voz de este rey los ciegos pueden ver. A su voz los paralíticos se levantaron y caminaron. A su voz la tempestad que estaba inundando a los discípulos en el mar se calmó y quedó en gran bonanza. A su voz los demonios fueron echados fuera y ninguno se resistió, porque él es el rey que tiene toda autoridad por encima de cualquier a un ser angelicales o seres poderosos, espirituales. Nuestro rey está por encima de todos. Por eso, como dice Colosenses, hermanos, que nosotros en Cristo estamos completos y no hay por qué tener temor cuando usted sabe que en el mundo hay maldad y que hay poderes que pueden amenazarnos, pues nuestro rey tiene poder sobre todo eso. Ese rey humilde, como dije, a su voz los demonios fueron echados fuera. Y esa legión de demonios que tenía el endemoniado gadareno salieron porque estaban delante del rey. Y cuando vieron al rey se postraron y se humillaron y decían: déjanos entrar en ese hato de cerdos, porque saben quién es Jesús. Él es nuestro rey. Ese rey, a su voz los muertos resucitan. Y le dice a Lázaro, después de estar 4 días allá en la tumba, y que su cuerpo ya estaba en descomposición, y que las hermanas de Lázaro, como Marta, que aún dudaban del poder del Señor y que aún no había afianzado su fe, decían: Señor, ¿cómo vas a abrir el sepulcro si ya hiede? Pero Jesús le dijo: abran el sepulcro, y llamó a Lázaro y le dice: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué sucedió? Lázaro resucitó. Él es nuestro rey. Él es el rey de reyes, por el cual los reyes de toda la tierra reinan. Pues Él es el que los pone y Él es el que los quita, como nos dice el libro de Daniel. Nuestro Dios, Él es el rey. ¿Y por qué es tan importante resaltar esto, hermanos? Porque nadie en la tierra, hermanos, tiene el poder y la autoridad si no es por Dios mismo. Nuestro Señor Jesucristo en una ocasión estuvo ante Pilato. En ese momento, en ese tiempo, cuando fue juzgado, y Pilato le empezó a hacer preguntas. Y el Señor Jesús se quedó callado, no le contestó. Eso lo puede usted ver en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 10 y 11. Y entonces, al no responderle, Pilato le dice: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pilato decía: yo tengo todo el poder. No hay poder mayor que el que yo tengo aquí. Yo soy el que tengo la última palabra y la autoridad. Pero el Señor le da una respuesta muy contundente en el versículo 11 y le dice: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuese dada de arriba. Hermanos,
Dios es nuestro Rey. Y Él es el que tiene toda la autoridad. Y Él es el que da la autoridad. Y Él es el que le permite ser lo que es. Pero Él es nuestro Rey. Él está por encima de todo. Cuando Pilato escuchó esta respuesta, se turbó. Cuando Pilato escuchó esta respuesta, deseaba soltarlo. Deseaba que él se fuera. Su esposa misma le dijo: déjalo, no te metas con este hombre. Pero el Señor Jesús tuvo que ir a la cruz, porque dentro de los planes de nuestro Padre Celestial estaba ya determinado que Él fuera y muriera en la cruz, por ti y por mí, hermanos. Pilato no tenía más autoridad que la que Dios le había dado. Y él podía haberlo liberado, pero el Señor fue a la cruz exactamente porque ya estaba determinado que Él muriera por nosotros. Él es Jesús, el Rey humilde, que entró cabalgando en un burrito para declararse Rey y enseñarnos que la humildad está por encima del orgullo. A veces nosotros nos llenamos de orgullo. A veces nosotros nos olvidamos de que tenemos un Rey que nos manda que seamos mansos y humildes. A veces en nuestro orgullo, aquel que nos ofende, lo queremos acabar. A veces en nuestro orgullo no queremos reconocer que nos equivocamos. Pero Él es Jesús, que tiene toda autoridad y que nos muestra que Él entró a Jerusalén de esta manera, un Rey humilde que entró cabalgando en un burrito y que nos enseña que la humildad está por encima del orgullo. Él es el Rey que vino para traernos bien a cada uno de nosotros y hacernos bien a cada uno de nosotros, aun cuando nosotros no respondemos de la misma manera. Pero Él es el Rey. Hermanos, y aunque toda la multitud venía gritando y cantando y gritando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, no todos creyeron. No todos habían confiado en Él. No todos miraron a Jesús como el Rey. Acabamos de ver el primer punto, cómo fue la entrada del Rey, cómo venía la gente. Pero el segundo punto es una multitud que grita: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero tristemente, esta gente que había visto las maravillas de Dios, no todos los que estaban ahí gritando habían creído en Jesús, sino más bien ellos veían a Jesús como un líder político que podía liberarles de la opresión de los romanos. Ellos verían a Jesús más que nada para mirarse a sí mismo y para buscar sus propios intereses. Y mucha gente se acerca hacia Jesús. No todos los que gritaban Hosana venían con esa disposición de adorar al Rey. Muchos de ellos, cuando vieron que el reinado de Jesús no era conforme a sus expectativas que ellos tenían, que no era un reino terrenal, sino era un reino espiritual, no estuvieron dispuestos a seguir sus enseñanzas, ni estuvieron dispuestos a hacer su voluntad. Porque ellos realmente no esperaban a un rey así. Ellos desistieron, hermanos, de seguirle.
porque los deseos de esta multitud que no siguieron al Señor era seguir a un rey terrenal conforme a sus intereses, que usara la fuerza para someter a sus enemigos. Pero Jesús es el Rey de paz. Él es nuestro Rey. Y no vino con aunque tenía toda autoridad, Él vino a mostrarnos esa humildad, y Él vino a enseñarnos realmente. Y cuando confrontó a los fariseos, a los saduceos y a la gente en el templo, Él vino para enseñarnos cuál es el propósito por el cual Dios había instituido ese lugar y el templo para adorarle. Pero muchos de los que allí estaban realmente seguían sus propios intereses y no seguían al Rey. Muchos de los que gritaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ya no quisieron seguirle. Y al final, cuando Jesús estaba siendo juzgado, muchos de ellos, de estos hombres o de esta gente o esta multitud, gritaron. ¿Qué gritaron, hermanos? Crucifícale, crucifícale. En ocasiones, hermanos, cuando somos confrontados con nuestra maldad, con nuestro pecado, y reaccionamos en nuestro orgullo, reaccionamos así: crucifícale, crucifícale. Hermanos, esta gente, aunque habían escuchado de Jesús, aunque habían visto las maravillas que Él hizo y los milagros, y vieron el poder y la autoridad que Él tenía, ellos sabían de sus enseñanzas, ellos conocieron de Jesús, sabían de sus enseñanzas, ellos sabían de esos milagros, ellos sabían de su amor que fue mostrado, que les había mostrado mientras estaba en este mundo, en su ministerio, y cómo a mucha gente le hizo bien. Ellos sabían que este rey tenía que ser adorado, y que muchos en su momento le adoraron como lo hicieron los magos. Pero aún así, hermanos, la multitud de hoy no quiere seguirle ni quiere hacer su voluntad en este tiempo. Porque hoy sabemos, hermanos, si hoy tenemos la revelación completa y hoy entendemos realmente quién es Jesús, y hoy sabemos que todo lo que hizo Jesús. Sin embargo, con todo ello, hermanos, aún hay muchos que no queremos someternos a su voluntad. Y cada uno de nosotros conocemos nuestro corazón. Y cada uno de nosotros sabemos cómo es nuestro corazón. Porque muchas de estas personas prefieren seguir a los líderes terrenales. Ellos prefieren hacer su propia voluntad. Ellos viven así porque no están mirando a Jesús como su rey, sino realmente ellos están poniendo sus ojos en cualquier líder terrenal y aún en su propia persona, pero no a Jesús como el rey. ¿Quiénes sí siguieron a Jesús como rey? Porque aunque batallaron y lucharon, pues ahí estaban los discípulos. Una multitud escuchó todo, vio todo, entendieron quién era Jesús, le cantaron y le dijeron, pero no todos realmente le siguieron como su rey. Y no le siguieron como su rey porque después de una semana donde el Señor estuvo confrontándoles, al final, después de 5 días, empezaron a gritar, crucifícale, crucifícale. Pero hubo un grupo de personas que sí respondieron
Y esperamos en el Señor que podamos identificarnos con este grupo de personas. Y ellos fueron los discípulos. Jesús sabía quién de ellos estarían dispuestos realmente para seguirle. Jesús sabía de toda esta multitud. Jesús conocía a toda esta multitud que venía detrás de él gritando. Y él conocía quiénes sí estaban dispuestos para seguirle. Dios conoce tu corazón hoy, hermano. Dios conoce a cada uno de ustedes su corazón. Los discípulos siguieron a Jesús como su rey y como les dije, aunque lucharon y aunque estuvieron tiempos de duda y aunque mostraron muchas cosas, ellos siguieron a Jesús. Y lo vemos desde el momento que empezaron los preparativos. El Señor Jesús los envió para que fueran y prepararan su entrada triunfal, y ellos estuvieron dispuestos a seguir como Jesús, su rey, les había mandado. ¿Cómo lo hicieron? ¿Lo hicieron obligadamente? No, lo hicieron voluntariamente, porque sabían quién era Jesús. Y aunque tenían temor y aunque tenían luchas en su vida, consideraron, hermanos, los discípulos, que era un honor servir a Jesús. Cuando el Señor los mandó que fueran a preparar para la entrada triunfal, ellos hicieron como el Señor les dijo. En el versículo 6 dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. El corazón del verdadero discípulo siempre tendrá disposición de servir a su Señor cuando sabe cuál es la voluntad de Dios. Hermanos, si tú conoces de la palabra del Señor, hermanos, si conocemos de la palabra del Señor y sabemos en la palabra cuál es la voluntad del Señor, cada uno de nosotros necesitamos tener disposición de obedecer al Señor, porque Él es nuestro Rey. Él es nuestro Rey. Jesús es el Rey soberano, hermanos, que Él sabía todo. Él es omnisciente. Sabía todo con respecto a la multitud y sabía todo con respecto a sus discípulos. Él sabía todo lo que sucedía a su alrededor. De manera que cuando mandó Él a traer el pollino a la aldea de enfrente, Él sabía que allí estaba un burrito listo para llevarlo y entrar a la ciudad de Jerusalén. De tal manera que manda a sus discípulos, porque Él sabe que ahí está ese burrito. Hermanos, Jesús sabe todo de nosotros, porque Él es Dios omnisciente. Él no solo sabe lo que hacemos, Él sabe lo que pensamos. Él conoce nuestro corazón. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él sabe de tu vida. Él sabe qué es lo que hay en tu corazón. Jesús sabe todo. Él sabe si realmente tú le quieres servir como rey, o Él sabe si tú solamente quieres seguirle como una de la multitud que solo grita hosana, pero que no tiene disposición de servir, sino que a la primera de cambios, como dicen, abandonan al Señor y empiezan a gritar: crucifícale. El Señor sabía que el dueño de este burrito iba a estar dispuesto para dejar que lo llevaran cuando él escuchara las palabras: el Señor lo necesita. Y así fue, cuando el hombre preguntó: ¿por qué desatas el burrito? ¿Por qué lo llevas? Y le dijeron: el Señor lo necesita. Y él estuvo dispuesto para que el burrito fuera. Él sabía que aunque era un burrito sencillo, para él
fue un privilegio que un simple burrito pudiese ser útil para servir al rey. Por ello, cuando supo que el Señor lo usaría, él no se resistió, sino le dijo: está bien, llévelo. Hermanos, a veces nosotros nos resistimos. A veces no queremos que el Señor toque nada de lo nuestro para ser usado en su obra. Pero nosotros tenemos que tener la disposición. Como verdaderos discípulos, siempre debemos tener la verdadera disposición de servir y de hacer la voluntad de nuestro Rey, porque Él es nuestro Salvador. Los discípulos hicieron esto. El dueño del burrito estuvo dispuesto. Y aunque los discípulos llegaron a un momento que estaban tan turbados y perdidos y perdieron su fe, podríamos decir que perdieron su fe porque se olvidaron que el Señor iba a resucitar, pero ellos sí habían creído en el Señor, a pesar de todo. Así que al meditar hoy, hermanos, y a manera de aplicación, al meditar hoy en esta entrada triunfal, hermanos, hermanas, y al recordar cómo fue la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén y cómo Él se declaró de una manera pública y entró para declararse como Rey, Él lo hizo de una manera humilde para mostrarnos y enseñarnos que su reino es un reino de paz. Y nosotros sabemos que aunque Él iba cabalgando no iba cabalgando en un caballo, ni venía vestido con ropas reales, Él es el mayor Rey de toda la tierra. Sus palabras son con autoridad, sus milagros son con poder. Y aunque sabemos que una gran multitud aclamaba como Rey, tendiendo sus mantos y tendiendo ramas y tendiendo palmas para su recorrido al templo de Jerusalén, no toda la multitud estaba dispuesta a seguir al Rey. Dentro de esta multitud, no todos seguían con un corazón sincero. Algunos solo le seguían porque deseaban ser librados de la opresión de sus opresores, de la opresión del Imperio Romano. Ellos no tenían disposición de someterse a Jesús, ni tenían disposición de hacer su voluntad. Y la razón por qué no tenían disposición es porque en realidad no habían creído del todo en Él. No habían creído en Él. Esta multitud, después de 5 días, como dije, ellos empezaron a gritar: crucifícale, porque nos ha decepcionado, porque no es conforme a nuestras expectativas, porque no es como nosotros lo pensábamos. Crucifícale. Y nosotros, pero también vemos a otro grupo de personas que sí tuvieron disposición. Y al ver esto, hermanos, al observar esto, al observar esta multitud y al observar la actitud de los discípulos y aún del dueño de este burrito, nosotros debemos preguntarnos, y de manera personal debemos preguntarnos: ¿quién es Jesús para mí? ¿Él es el Rey? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Es Jesús el Rey de mi vida? ¿En verdad es Jesús el Rey de mi vida? ¿Le adoro y le sirvo y estoy sometiéndome a su voluntad? Tenemos que preguntarnos y cada uno tenemos que contestarnos. ¿O estoy siguiéndole solamente como
lo hicieron aquellos que no creyeron en Él. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros, hermanos? Porque cuando sabemos la voluntad de Dios, debemos de obedecer su voluntad, porque Él es el Rey. Pero cuando miramos nuestra vida, miramos si realmente Él es Jesús, el Rey de mi vida. Y si no lo es, tenemos que venir a Él y humillarnos a Él y pedirle perdón y decirle: Señor, aquí estoy. Tú eres el Rey, tú eres mi Rey, el Rey de mi vida. Hoy, al recordar la entrada triunfal a Jerusalén y todo el bien que nuestro Salvador hizo por nosotros, debemos ser motivados para consagrar nuestra vida al Rey de Reyes, que es Jesús. Hoy necesitamos consagrar nuestra vida al Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo, amándole, adorándole, sirviéndole, haciendo su voluntad, honrándole en todo nuestro ser. Hermano, si tú no lo estás haciendo, hoy podemos venir a Jesús y recordar quién es Él, porque hoy vemos por medio de su palabra quién es Él, y podemos venir ante Él y podemos decirle: Señor, perdóname, porque no te he honrado como mi Rey. Y si tú no has conocido a Jesús como tu Rey, y si tú no has recibido a Jesús como tu Rey, pues hoy tú tienes la oportunidad de venir ante Él y decirle que venga a ti, a tu vida, y que te dé esa salvación, que te dé el perdón, y que tú quieres que Él sea tu Rey y entregues tu vida y puedas servirle como lo que Él es. Él es nuestro Rey. Sirvamos a nuestro Dios, honremos a nuestro Dios, glorifiquemos a nuestro Dios, glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Rey. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, porque por medio de ella, Señor, tú nos recuerdas quién eres y también nos haces ver quiénes somos nosotros. Padre, aquí estamos delante de ti en humildad, pidiéndote perdón porque muchas veces no te hemos tratado como nuestro Rey. Aun cuando sabemos, Señor, cuál es tu voluntad, nos hemos negado a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a honrarte, a obedecerte, a servirte, a adorarte todos los días. Señor, en tus manos está la vida de toda tu iglesia, Manuel. Bendice a cada familia. Bendícenos, desde el más pequeño, el joven y el adulto. Necesitamos que tú seas nuestro Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Cristo vive y por siempre reinará.
Gracias a Dios por su palabra.